¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un placer saludarlos. Hoy día 1 de mayo, Día del Trabajo, y es precisamente de lo que quiero platicar en la clase del día de hoy, acerca de la conmemoración de esos trabajadores que se sacrificaron, que perdieron la vida, teniendo un ideal que era el generar derechos para todos aquellos trabajadores que vinieran en un futuro. El primer punto que considero importante tocar y para el cual tenemos que dar un salto histórico, un salto en el tiempo, para llegar a la época de la Revolución Industrial, es explicar un poco el por qué se generaron tantos abusos sobre los trabajadores. Tenemos que entender que de primera cuenta la industria a la que se estaba dedicando la mayoría de las personas pues era una industria de oficios familiares, eran pequeños talleres, y en cuanto comienza la revolución industrial, llegan grandes factorías con nuevas máquinas, empieza a sustituir la mano de fuerza del hombre por la maquinaria, y es cuando surge un fenómeno que hoy conocemos como desempleo. Tenemos demasiadas personas desocupadas, tenemos pocas posiciones en las cuales pudiéramos acomodar a estos trabajadores, y aquellos que se encontraban beneficiados por encontrarse dentro del mercado de trabajo, evidentemente tendrían que cuidar ese empleo. Como parte del cuidado del empleo, pues muchas veces tenían que someterse a diversos abusos por parte de la patronal, por parte de los dueños de los medios de producción, que en su afán de producir y obtener mayores utilidades, pues utilizaban al máximo ese recurso humano, lo forzaban, y evidentemente estos trabajadores tenían una vida útil pues más corta que si hubiéramos cuidado como pasa con cualquier tipo de recurso. En 1886, el día 1 de mayo, cansados los trabajadores de este tipo de abuso, salieron en la ciudad de Chicago a la plaza de Haymarket a manifestarse. Como una de las demandas que tenían, digamos, principalmente, era la jornada máxima, establecer la jornada máxima de 8 horas. Estas 8 horas eran en entendido de que si el día tenía 24 horas, tiene 24 horas, 8 de esas horas deberían de dedicarse al trabajo, 8 al descanso y 8 a actividades familiares o de recreación o de crecimiento personal. Entonces, bueno, era el estandarte con el que levantaron y protestaron aquellos obreros. En primer momento en la fábrica de McCormick, pero posterior a ello llamaron a la huelga general y pues fueron los obreros de Chicago los que salieron para manifestarse de esta manera. Este movimiento duró del día 1 de mayo hasta el día 4 de mayo. Los dos primeros días pues sucedieron de manera pacífica, ordenada. Fue el día 3 de mayo cuando chocaron de frente, digamos que se encontraron los trabajadores manifestantes con los trabajadores que fueron contratados por los dueños de las fábricas, sobre todo hablando de la fábrica de McCormick, conocidos como esquiroles. Se encuentran estos dos grupos antagónicos y se suscita un enfrentamiento violento, una batalla campal, digamos. Esto el día 3 de mayo. Llegan las fuerzas policiales. En cuanto llegan las fuerzas policiales se hace detonar un explosivo que mata a varias personas, entre ellos a un policía. Por lo tanto, pues se ve evidente que la fuerza policial iba a arremeter de manera violenta contra los manifestantes. Generaron alrededor de 40 muertos y bueno, cuando fueron a buscar a los líderes de este movimiento, encontraron algunas personas que señalaron como autores intelectuales de las manifestaciones, entre los que se encontraban Oscar Neebe, Michael Schwab, Samuel Fielden, Louis Link, George Engel, Albert Persson, Adolf Usher y August Spice.
Estos sujetos fueron juzgados de manera sumaria por un jurado integrado básicamente por personajes que habían manifestado esa antagonía contra toda aquella ideología, digamos, comunista o de corte anarquista. Los juzgaron y los condenaron a la muerte. Ellos murieron en la horca. Esto terminó evidentemente con aquellas manifestaciones de momento, porque en 1890, cuando se celebra la Segunda Internacional en París, que era la conferencia de la Asociación Internacional de Trabajadores, pues diversos líderes sindicales acuden a esta conferencia y entre los puntos de acuerdo a los que llegan es establecer que el día 1 de mayo se iban a conmemorar a todos aquellos trabajadores que en base a los movimientos o a las manifestaciones que habían tenido ante esas protestas habían perdido la vida. ¿Qué era lo que sucedía en México en ese momento? Bueno, un poquito después, en 1906, viene otro de los grandes movimientos huelguistas por parte del proletariado ahora mexicano, que conocemos como la huelga de Cananea. Una huelga realizada en Cananea, Sonora, por parte de los trabajadores que se manifestaban y tenían una inquietud muy fuerte, demandaban, digamos, homologar los salarios entre trabajadores mexicanos y trabajadores norteamericanos. En las minas, en este lugar, que eran, por cierto, propiedad de norteamericanos, tenían dos trabajadores, tenían trabajadores americanos, tenían trabajadores mexicanos. Sin embargo, al trabajador americano se le daba una mayor suma de salario. Esto evidentemente no tenía contento a los trabajadores mexicanos, quienes no tardaron en protestar ante una posible baja de salario que se estaba contemplando. Los trabajadores mexicanos salieron, protestaron y bueno, no tardó la represión por parte de la patronal, por parte de los dueños de las minas, quienes pidieron el auxilio a las autoridades del gobierno mexicano, que en ese momento era el presidente del país, don Porfirio Díaz. Don Porfirio no vaciló, no le tembló la mano en pedir que regresaran los trabajadores y quien no regresara, pues ahí viene su famosa frase de mátenlos en caliente. Al año siguiente, en 1907, fue en Río Blanco, Veracruz, donde se vuelven a alzar los trabajadores, incluso ya habiendo tenido el ejemplo de lo que había sucedido un año anterior en Cananea. Ahora en Río Blanco se alzan los trabajadores y se manifiestan en contra de que se les siga pagando por medio de créditos para las tiendas de raya. Estos créditos, que además eran deudas heredables, pues muchas veces mantenían a generaciones de trabajadores trabajando para pagar una deuda al patrón. Esto quiere decir que a lo mejor nacía una persona, empezaba a trabajar después y heredaba las cuentas de su padre, las deudas de su padre, y se le iba la vida en pagar aquel adeudo que había generado su padre. Eso podría ser el equivalente, desde luego, a un estado de esclavitud. Hay que dejar un punto claro. Detrás de estas dos huelgas, tanto de la de Cananea como la de Río Blanco, se percibe la influencia de los hermanos Flores Magón. Hay trabajadores huelguistas, parte de estos movimientos, que incluso son parte del Partido Liberal Mexicano. Recuerden que los hermanos Flores Magón fueron dos hermanos periodistas, Ricardo y Enrique, quienes por medio de los diarios que ellos editaban y enviaban hacia México, porque como ellos ya eran perseguidos políticos, se encontraban refugiados en San Luis, Missouri, bueno, pues ahí elaboraban un diario llamado Regeneración, por medio del cual daban a conocer a los trabajadores pues todas las inquietudes o todas las circunstancias que ellos veían de abuso hacia el proletariado, y evidentemente en algún momento fueron un gran contrincante político para el sistema establecido en ese momento, para el porfiriato. Por eso se encontraban desde luego ellos refugiados por allá.
Entonces se siente la mano de los Flores Magón, se siente la mano del Partido Liberal Mexicano, esa influencia anarcosindicalista que hace que los trabajadores salgan a protestar, ya algunos, insisto, habiendo generado cierta ideología al ser miembros de este partido. En 1912 nuestro país, teniendo ya esas tendencias, esas ideas anarcosindicalistas, se funda el primer antecedente de lo que sería una confederación de trabajadores, que sería la Casa del Obrero Mundial. Dentro de la Casa del Obrero Mundial militaban o acudían, digamos, diferentes líderes sindicales. Era como una especie de círculo intelectual al cual acudían los trabajadores para manifestar todas sus inquietudes, a proponer qué tipos de derechos deberían de demandar, de solicitar. Entre estas personas estaba un personaje norteamericano llamado Samuel Gompers. Samuel Gompers había sido un líder obrero en Estados Unidos y, digamos, ya en sus últimos años decidió viajar para dar a conocer su idea, para dar a conocer sus experiencias, y parte de la influencia de este señor Samuel Gompers, hoy nosotros la vemos en nuestro artículo 123 constitucional, que hay que recordar que nuestro artículo 123 es el primer artículo a nivel constitucional, o mejor dicho, es la primera constitución a nivel mundial que habla de los derechos de los trabajadores. Es la primera constitución que eleva a rango constitucional aquellas conquistas que ya se habían generado con mártires como los de Chicago, con mártires como, ya viéndolo en el contexto nacional, como los de Río Blanco, como los de Cananea, entre otros. Esos fueron los movimientos más notorios. Sin embargo, hubieron otro tipo de movimientos, de manifestaciones por parte de los trabajadores ante estos abusos. En 1918, o sea, un año después de nuestra Constitución Política y de su artículo 123, lo materializamos estos derechos y constituyen en Saltillo, Coahuila, la primera Confederación de México, que sería la Confederación Regional Obrera Mexicana, que tendría el liderazgo de don Luis N. Morones, personaje polémico, un personaje controversial, que aglutinaría a los obreros mexicanos en una sola causa. Ya posteriormente, en 1936, nace la Confederación de Trabajadores de México. Posterior a ello, ya en los 50 nace la CROC, y ahí vienen todas esas organizaciones que le dieron sentido y han marcado la historia del movimiento sindical en México. El 1 de mayo conmemoramos a todos esos mártires de Chicago, de Cananea, de Río Blanco, que dieron una aportación, aportaron su vida para que los derechos de los trabajadores que hoy tenemos consagrados en nuestro artículo 123, así como en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, los hagamos valer, se respeten. Y esa fue su aportación, ahora toca que venga la nuestra. ¿Qué debemos de sumar a todos esos derechos que ya tenemos consagrados para poder dar una vida digna a nuestros trabajadores? ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con las jornadas? Nosotros hoy en día estamos viviendo circunstancias que jamás habíamos contemplado, que jamás se habían pensado, que están revolucionando las figuras de las relaciones de trabajo. Estamos materializando una reforma que busca precisamente hacer valer y hacer respetar la libertad sindical. Bueno, por mi parte es todo. Hagamos conciencia, cuídense mucho y nos vemos para la siguiente.